Cuando uno lee la Biblia podrá notar que en no pocas oportunidades o no en pocos lugares se nos exhorta, se nos ruega, se nos manda, se nos suplica crecer en el conocimiento. La obediencia a Dios requiere conocimiento. Como dice el profeta en otro lugar, tus pensamientos son más altos que los cielos. Los pensamientos nuestros son terrenales. Dios lo ve todo. De modo que para entenderlo necesitamos ayuda divina. Y a eso se agrega que la profecía del Nuevo Testamento profetiza tiempos de peligros, tiempos de confusión en cuanto a la fe. Sin embargo, las Escrituras, todas las Escrituras tienen un punto central. Cristo Jesús es el Salvador. Y Él ha dejado su palabra para librarnos y salvarnos de toda adversidad que esté en contra de nuestra fe. Así que en breve, la obediencia requiere entendimiento espiritual. ¿Y cómo obtengo entendimiento espiritual? El mismo Señor en su palabra nos da la respuesta. En el Salmo 119, verso 34, dice así: Señor, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. En el texto se ven tres asuntos, o tres partes tiene este versículo. Así que vamos a desglosar el versículo y enfocarnos en esas tres partes. Tres. Una oración, dice el salmista: Señor, dame entendimiento. Un propósito, él pide con un propósito para que yo guarde tu ley. Y no solamente guardarla con sinceridad. Así que hay también una sinceridad. Yo la cumpla de todo corazón. Así que él está pidiendo entendimiento, lo cual es un acto de humildad, porque a su vez está confesando que no lo tiene. Hermano amado, Dios da gracia al humilde, y eso notamos aquí. Los salmos fueron dados, entre muchas otras cosas, para enseñarnos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y en este que hemos citado y que estamos considerando, es claro ese espíritu de humildad. Dame entendimiento. De paso, en el versículo vemos que el ser humano está constituido de tres partes: entendimiento, corazón, él dice que la cumpla de todo corazón, y voluntad, guardar tu ley. De modo que uno entiende, el corazón la procesa y mueve la voluntad. Y eso no podemos hacerlo a menos que Dios en su misericordia y en su gracia nos lo conceda. Vuelvo a repetir el texto. Nótense como dice el salmista: dame entendimiento. Supongamos que el cielo le responde: ¿y para qué te vamos a dar entendimiento? Y entonces he aquí su respuesta: para que yo guarde tu ley. Solo eso, no, también yo la cumpla de todo corazón. Así que hay tres asuntos allá. Ahora bien, nosotros necesitamos entendimiento, porque estamos llamados a vivir con prioridades. No las prioridades del mundo, sino prioridades espirituales, porque nosotros vamos hacia el paraíso de Dios. Y necesitamos para conocer con precisión y exactitud la voluntad de Dios para nosotros. Y las prioridades son varias. Queremos y necesitamos conocer la exactitud del camino. Es decir, nosotros vamos caminando, necesitamos, por ejemplo, un caso. ¿De dónde nosotros aprendimos que debemos hacer, y es necesario, un devocional todas las mañanas,
en leer las Escrituras, en orar a Dios por nuestras necesidades. Eso es parte del camino. ¿De dónde aprendimos nosotros a orar por nuestros familiares para que Dios le dé salvación? ¿De dónde nosotros aprendimos? De las Escrituras. Y todo es parte del camino, porque la palabra camino en las Escrituras significa conducta. Es decir, nosotros necesitamos esa actitud de conducta, cómo manejarnos, cómo dirigirnos en cada momento y a cada día. Pero no solamente eso, necesitamos también entendimiento para evitar los lazos. Estamos viviendo tiempos de y yo diría no mucha, muchísima confusión. Las religiones se han multiplicado. Usted ve en las redes sociales hombres que debieran callarse y leer más, estudiar más y hablar menos. Sin embargo, ellos están hablando y siembran confusión. Aún hombres importantes. Entonces nosotros necesitamos entendimiento, no solamente para la exactitud del camino, sino también evitar los lazos, las trampas, las confusiones que tenemos delante de nosotros. Además de eso, necesitamos caminar con prioridades. Eso fue muy claro en la vida de Pedro, cuando los fariseos le prohibieron predicar en el nombre de Cristo. Y él dijo estas palabras: es preferible o es mandado obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también se nos manda a ser respetuosos de las autoridades. De modo que necesitamos un buen entendimiento para que esas dos no choquen. Es decir, que yo sea respetuoso de las autoridades que Dios me ha dado, las autoridades civiles y espirituales, y también poner a Dios en primer lugar y luego a los hombres. Necesitamos entendimiento para desarrollar un buen juicio, para diferenciar entre lo temporal y lo eterno, entre lo verdadero y lo no verdadero, entre lo relativo y lo absoluto. Necesitamos distinguir entre lo ordinario y extraordinario. Las Escrituras hablan de hechos extraordinarios y algunos creyentes quisieran vivir con milagros todo el día, cuando Dios enseña claramente en su palabra que de cada 100 actos que Él hace, 98 son ordinarios y apenas unos 2 extraordinarios o milagrosos. Necesitamos controlar nuestros afectos. Es decir, nosotros necesitamos entendimiento. Luego eso baja al corazón. En el corazón nosotros decidimos si nos interesa o si no nos interesa, si conviene o si no conviene. Todo eso necesitamos nosotros. Y no lo podemos hacer sin entendimiento espiritual. Así que necesitamos nosotros que el entendimiento sea que baje el corazón procese y luego la voluntad. Y no como es ahora. Ahora en muchas ocasiones los sentimientos están primero. Notes el caso de David. En un momento David dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, te turba dentro de mí? Sus sentimientos y sus afectos fueron feos, malos. Sin embargo, él fue a Dios. Puso sus afectos por debajo de la voluntad de Dios. O que los afectos, nuestros sentimientos, estén por debajo de nuestro entendimiento espiritual. Así que todo esto tiene una sola enseñanza. La obediencia requiere entendimiento espiritual. Así que oramos al final: Señor, dame entendimiento para que guarde tu ley y yo la cumpla de todo corazón. Amén.